Muy bien. Bueno, pues bienvenidos ahora sí a la 12ª sesión del Diplomado de Prevención y Atención a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en Contextos de Movilidad. El día de hoy contamos con la presencia de una de las personas que trabajan y que tienen muchísima experiencia en la atención directa y la atención psicosocial a niñas, niños y adolescentes y personas también adultas en contextos de movilidad. Ella es Jennifer Rosales, es integrante del equipo del JRS, psicóloga de profesión, se ha especializado en victimología. Ella colabora desde hace ya varios años en distintas, perdón, desde hace un par de años en el JRS, pero pues tiene también bastante experiencia en la atención de personas que han vivido situaciones de violencia, que tienen también problemas de consumo de estupefacientes. Y bueno, pues les dejo el micrófono a Jennifer, quien nos va a compartir esta tarde algunas herramientas para la atención y la no revictimización de personas en situación de migración. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias. Hola, gracias, Elena. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues como ya les dijo Elena, mi nombre es Jennifer, Jenny como gusten llamarme, y pues bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema, y pues bueno, va a ser también un tanto dinámico. En ese sentido es como vamos a hacer algunas actividades. Espero que puedan participar. Bueno, yo sé que a veces estamos tomando las capacitaciones en distintos lugares, y me imagino que muchas y muchos de ustedes estarán ocupados, pero espero que puedan participar. Entonces, pues bueno, les voy acá a presentar. Me dicen ustedes si se ve. ¿Sí se ve mi presentación? Sí. Listo. Sí, 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 ¿verdad? Vale, excelente, gracias. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las habilidades básicas para la atención de niñas, niños y adolescentes, específicamente pues de aquellas y aquellos que han sufrido algún tipo de violencia. Yo sé que pues ya han hecho un largo recorrido en distintas herramientas para brindar la atención, ¿verdad? Desde distintos enfoques, han conocido bastantes fundamentos legales y demás, pero pues vamos a hablar de unas habilidades así, como lo dice el título, básicas, ¿no? Como personas que somos, para la atención que vamos a brindar. Y bueno, lo primero que me gustaría hacer es que hagamos un ejercicio, y para esto le voy a pedir a Elena o Saraí que me apoye nada más mandándolos a grupos de 4 o 5 personas, como sea más práctico, y en el cual les voy a pedir que hagan lo siguiente. Se van a reunir en equipos y van a responder las siguientes 2 preguntitas, así simples, ¿no? Primero, la primera preguntita les voy a pedir que se pongan como a dialogar un poquito sobre qué malas prácticas han observado ustedes en la atención a niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia. Y me refiero a malas prácticas de cualquier tipo de persona, o sea, de funcionarios, de organizaciones, de cualquier persona que ha brindado atención, ¿no? Si no les ha tocado ver, o incluso si les ha tocado nada más escuchar, o a lo mejor, no sé, o sea, o incluso imaginarse, ¿verdad? Si no les ha tocado ninguno de estos 2 panoramas, imaginarse cuáles pudieran ser las malas prácticas que pudiéramos estar realizando al atender a niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia, ¿sí? Después de hacer una lluvia de ideas de estas malas prácticas, les voy a pedir que ahora se imaginen o piensen cuáles serían los impactos de estas malas prácticas, ¿sí? Es decir, de qué manera consideramos que afecta estas malas prácticas a las niñas, niños y adolescentes que son atendidos, ¿sí? Entonces serían esas 2 preguntitas,
nombran a una persona que sería el vocero o la vocera y que lo compartiría en voz alta en todo el grupo, ¿sale? Entonces tenemos 10 minutitos, digamos que 5 minutos por pregunta para que hagamos una lluvia de ideas rápida, compartimos y luego otra lluvia de ideas rápida, compartimos y luego listo, nos venimos a plenaria, ¿sale? Si terminan antes, igual pueden empezar a cerrar la sesión de los grupos y ya podemos reintegrarnos acá a la reunión general. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, pregunta. No, clarísimo. Todo Muy claro, bien, gracias. excelente. Muy bien, entonces, Elena o Saraí, no sé si me pueden apoyar. Sí, Elena los está haciendo. Ah, ok, vale. Listo, ya está mandando Ya a las está. personas a los equipos. Ajá. Sí. Ya. Hice 4 grupos de 5 personas cada uno. Vale, gracias, Elena. Listo, Elena. Ya te dejé como anfitriona, ¿verdad? Sí. Y ya estoy como anfitriona Ya. desde esta identidad. Va. Bueno, pues las dejo y que sea una buena sesión, que la disfruten. Gracias, Araín. Hola, Gracias. Jenny. Un abrazo a Hola. las dos. Igualmente, abrazos. Bye, bye. Bye. Apenas te iba a decir, ¿quién es Raúl? Es el compañero de servicios jurídicos, Ok. digo, servicios de salud. ¿Cuánto tiempo les vamos a dar, Jenny? 10 minutos. ¿10 minutos? Sí, eran 10 minutos. ¿Puedo ser co-host para ver los grupos? Sí, 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 claro. Sí. Para meterme en los grupitos a ver qué están hablando. Gracias.
Hola, buenas tardes. Me acabo de incorporar al diplomado. Estaba viendo que están haciendo trabajo en equipo. Sí, sí, ¿te quieres incorporar a algún equipo o prefieres esperar aquí? ¿Cuál es la? Discúlpame, es que como estaba en el trabajo, ya no supe cuál era la indicación. Mira, la indicación es que se identifiquen algunas malas prácticas que se tengan en la atención a niñas, niños, adolescentes. Las preguntas generadoras están en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, y tú pues ya decides si quieres que te incorpore algún equipo o esperas aquí y hacer la siguiente actividad. Ok. ¿Cómo te sientas más No me cómodo? afectaría si me espero. ¿Ya tendrían mucho en los equipos? No, sí, creo que ya van a terminar, ¿verdad, Jen? Sí, Ok. Entonces me espero. Vale, perfecto. Ok, gracias. ¿Un minuto más, Jen? Sí, gracias. sí, porque sí los veo Gracias. un poquito atrasados. Ok, entonces, ¿damos 5 minutos más? Sí, ¿O por fin. uno? Va. Oye, Elena, no se va a cortar sola, ¿verdad? ¿Lo vamos a cortar nosotros? Sí, así es, porque no le puse tiempo. Ok, Entonces, bueno. la voy a cortar. Tú dime a qué hora la corto y yo la corto. Aquí les voy a poner que en un minuto regresamos para que ya vayan cerrando. Va. Si les mando mensaje aquí, se manda igual a los grupos, ¿no? Sí, sí, y los pongo también en el grupo de WhatsApp. Ah, Oye, me ok. di cuenta que no tengo tu semblanza ni tu foto. ¿Me la mandas ¿La cuando puedas? tienes? Te la envié para el de la sincrónica.
Listas, listos, ya estamos todas y todos acá. Bueno, así como de manera breve ya nombraron a sus voceras, a sus voceros. Entonces, del equipo 1, ¿quién nos quiere compartir lo que rescataron de las 2 preguntas? Yo sí los comparto. No, Muy está bien, corriendo. gracias, Priscila. Miren, déjenme les comparto. Aquí está. Lo va a compartir ahí pantallita, Jennifer. Mira, ahí en el equipo, pusimos que de las malas prácticas que hemos observado en la atención a niños y adolescentes es la revictimización, ignorar sus sentires, sus saberes, sus opiniones, no escucharlos adecuadamente, no darle la importancia que tienen, que se merecen. El deber ser no se lleva a cabo en cuanto a protocolos, en cuanto a cuestiones que ya están establecidas para la atención. Y eso también, que ya lo hemos hablado en otras sesiones, la falta de comunicación entre instituciones. Hablábamos de la ética profesional, como a veces hablamos frente a ellas y ellos cosas inadecuadas de ellos mismos, de sus procesos o de otras personas, ¿no? Pero que no es un tema adecuado para ellos. Falta de capacitación, lo veíamos al inicio de funciones en caso de funcionariado público, cómo esto puede derivar en una mala atención o en una mala práctica, porque decíamos, a veces pensamos que por el hecho de ser psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, vamos a saber actuar en determinada situación, pero a lo mejor el contexto en el que hemos trabajado anteriormente no es como en el que estamos ahora, ¿no? No que sea más o menos importante, sino que son diferentes y a veces no se nos capacita de forma adecuada. Hay impunidad en donde un sistema sigue considerando a niñas y adolescentes inferiores, donde no se les da el mismo valor que a una persona adulta. Hay manipulación para que niñas, niños y adolescentes digan cosas que le convienen a las personas adultas que están alrededor. Y no hay espacios adecuados para niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos. Esas son malas prácticas. Y lo consideramos que cómo afecta todo esto a niños, niños y adolescentes, pues es el resultado de sus procesos, de sus vidas. Realmente es una vida la que estamos tratando en su desarrollo integral, emocional, psicológico, físico, en la pérdida de las confianzas de las personas. Pierden la confianza, ya no confían en las personas que tienen cerca, ¿no? En su autovalor, en su autoestima, en su autoconcepto, en su educación, en el ejercicio de sus derechos, y que cuando no se les da una atención adecuada pueden repetir patrones de violencia, ¿no? Pueden repetir cuestiones como de querer tomar venganza, represalias, ¿no? Como si no se les atiende adecuadamente, y pierden el interés por participar en su proceso, perdiendo la ilusión, la esperanza y el querer compartir. Esto es lo que vimos nosotros. Perfecto, muchísimas gracias, Priscila. ¿El equipo número 2? ¿Quién va del equipo número 2? Iliana, ¿no? Ah, ok, es que no me acordaba qué equipo éramos, perdón. Somos el 2. Ok. Pues, ok, aquí vamos a compartir también. De entre las cosas que vimos respecto a la primera pregunta, pues también estábamos viendo que muchas de las veces la situación se centra más en las personas adultas que en lo que dicen los niños. Es decir, uno de los ejemplos que ponía una de las compañeras es de que cuando se está hablando de la situación que vivió el niño, más bien es la mamá, el papá, el que está diciendo, es que pasó esto y esto y esto y esto y aquello, ¿verdad que sí? Y no les dan la participación de vida. Miradas adultocentristas, que, por ejemplo, cuando ellos están platicando, así como que, pues, que no les creen y cositas. No creerles también es una de las cosas que observamos. La participación de los adultos, tardanzas en los procesos, tanto familiares como penales,
a veces en no tomar a consideración su opinión o los antecedentes de violencia de los adultos. Esto es porque una de las compañeras estaba comentando que en los juicios, en algunos juicios familiares, hay un antecedente de violencia y aún así el juez empeña que tengan que convivir de una u otra manera con esa persona. Entonces, yo les platicaba a mis compañeros de una vez, una situación así en específica que era una adolescente, perdón, que había sufrido de abuso, se había hecho la denuncia y un día me quieren entrevistarla nuevamente. Cuando llegamos, esta autoridad que la estaba entrevistando, más bien la estaba señalando. Le decía, dime la verdad, es que no me coinciden las cosas que me dices, es que no esto, es que no aquello. Y ya pasando a la manera en que los afectó, en ese caso en específico fue que la niña se enojó, dijo, yo ya no voy a hablar, yo ya no quiero nada y quiero ir. Y nada más que ya pues pudimos intervenir con ella y poder cambiar la manera de este, de hacer la diligencia y ya pudimos sacar la información. Este, la manera que se afecta, tenemos varios puntos también que llegamos, la retractación, por lo que se da mucho, los traumas que pudieran generarse por no creerles o la mala práctica, este, llegar a creer que la situación fue culpa de ellos más que verse como víctimas, que no exista una reparación del daño, en ellos una disminución de su autoestima, daños psicológicos, falta de confianza tanto para ellos mismos como para hacia los demás, la negativa para hablar de las situaciones que están viviendo, desconfianza en las autoridades y también problemas de conducta derivados de los enojos, sufrimientos o la impotencia que llegan a sentir por esa mala práctica o revictimización. Muy bien, muchísimas gracias, Siriana. El equipo número 3. Ok, claro. Bueno, nosotros no lo hicimos así, pero bueno, les digo, en la primera, igual coincidimos mucho con las compañeras que han expuesto, pues la revictimización, la anulación de la información que ellas y ellos nos pueden proporcionar, ya que generalmente se vincula con la información que da padre y madre, la indiferencia, ya que no se considera al niño, niña o adolescente como parte de un proceso, no llevar registros de información o si los hay, no llenarlos de manera adecuada, no adaptar herramientas de acuerdo a su edad. Por ejemplo, hablaba una compañera de que hay entrevistas ya prefijadas, estructuradas, ciertos formatos que obedecen a ciertas edades, pero cuando hay otras edades más pequeñas o diferentes, pues no se adaptan a esos niños, niñas o adolescentes. No hay atención personalizada de acuerdo a su edad y desarrollo. Cuando se presentan signos aislados o sintomatología aislada de cualquier tipo de violencia y específicamente de violencia relacionada a la sexual, no se hacen investigaciones a fondo y se basa en el dicho de la persona que se presenta con el niño, niña o adolescente, pues para ser evaluado. Y en cuanto a la segunda, ¿de qué manera consideramos que esto ha afectado a la niña, niña o adolescente? Bueno, pues primero que vulnera su salud física, mental y emocional, vulnera sus derechos, en específico a la protección, participación y desarrollo, vulnera su derecho a la justicia, impacta a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo total del niño, niña o adolescente. No tienen realmente un acceso a una atención integral y pues hay una pérdida de la confianza por parte de ellas y ellos, ya que pues saben que lo que ellos digan o lo que ellos enuncien pues no es importante porque no es tomado en cuenta o no pasa nada. Hay repetición por parte de ellos y ellas de conductas violentas y muchas veces se presentan también conductas de riesgo que vulneran su integridad y que ponen en riesgo su vida. Gracias, Irma. Y por último, el equipo número 4. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Gracias. Nosotros también como que todas coincidimos, ¿no? Los 4 equipos.
Nosotros pusimos, claro que sabemos que todo esto son vulneraciones a sus derechos humanos, a su desarrollo integral, ¿no? Cualquier tipo de estigma, de etiquetas que le colgamos a los niños, pues sufren estos daños. Mas, sin embargo, nosotros precisamos más en no creerles o trasladarles la culpa de lo que sucede. Y esto es a que ellos pierdan confianza después, a no platicar que están siendo víctimas de un delito o sufrir violencia, que también hacemos comentarios como si no estuvieran las niñas, niños o adolescentes, y más bien van dirigidos los comentarios o las preguntas hacia un adulto que se encuentra presente. Nunca les preguntamos directamente a ellos, y esto lo que origina es que se cohíban, que cierren el querer declarar, que no quieren, se van a sentir vulnerados, perdón, y pierden la confianza. Se revictimiza también cuando se le hace varias preguntas, se les cuelga estigmas, etiquetas, queremos que reaccionen de una u otra forma, sin saber que esto cambia hasta por la cultura que tenemos todos. El lenguaje corporal es distinto de los niños, niñas y adolescentes, y también es un error en el que caemos, que no sabemos interpretar este lenguaje. No dejamos de discriminarlos precisamente por considerarlos menores, entre comillas, deber de ser niños, y esto afecta a todo en su credibilidad, confianza. Es una afectación emocional, ya que hay que recordar que no tiene desarrollado su psique los niñas, niños y adolescentes, que pueden caer en depresión, esto a través de que sufren esta violencia y la pueden replicar a otros niñas, niños o adolescentes, falta de empatía, se puede provocar una revictimización y así hacerles un daño en forma integral, y sobre todo en la falta de una escucha activa, ¿sí? No sabemos escucharlo e interpretar activamente lo que dice, los estamos interrumpe y queremos completar con lo que nosotros creemos que sucede. No se observan estos protocolos, el interés superior y mucho menos la perspectiva de género que deberíamos de tener. Esto es lo que llegamos del equipo 4. Muy bien, muchas gracias, Ana. Entonces, bueno, por lo que ustedes comentaron, rescataron y demás, podemos deducir entonces, hay muchas cosas en las que concuerdan, se complementan y demás, y podemos deducir entonces, pues que es muy importante hacer conciencia de lo que estamos haciendo cuando estamos atendiendo a niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Porque en esa atención, pues la mayoría de las veces podemos causar daño, ¿cierto? Entonces, pues aquí es donde entra precisamente el saber cuáles son esas habilidades básicas que necesitamos, todas y todos, quienes queremos brindar atención a niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Entonces, hay cuestiones generales que ya todas y todos sabemos que son necesarias y que ya las han ido repasando ustedes precisamente en este diplomado, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones generales y básicas? Y que incluso este diplomado es parte de ese proceso, ¿no? Que es, pues, los conocimientos generales, ¿no? Conocimientos que tienen que ver con leyes, sobre el impacto sobre la violencia, rutas de atención, etapas del desarrollo, que incluso ya lo vieron también aquí, de las niñas, niños y adolescentes, o sea, conocer acerca de los marcos legales, de los protocolos de acción, o sea, como de todo lo que ya está preestablecido, ¿no? Eso es algo que ya tenemos, digamos, al menos consciente de que tenemos que saber y que, pues en algún momento, todas y todos los que queremos atender a niños, niños y adolescentes, de alguna manera estamos obligadas y obligados a conocer, ¿no? Y que pues, digo, las herramientas están y el punto es, pues, no podemos saberlo todo de memoria ni todo todos, ¿verdad? Pero, pues el punto es que sabemos que ahí están las cosas y que poco a poco podemos irnos, empapando de esto. Entonces, pues esos son como los conocimientos básicos, ¿no? Básicos generales, que digamos, pues están ahí, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que debemos de tener
para cuando vamos a trabajar o a atender a niños y adolescentes. Y para esto yo les voy a pedir que hagamos un ejercicio en lo individual, así de manera personal como están. Y quiero que me respondan quienes gusten. Primero les voy a pedir que piensen en un momento triste de su infancia, ¿no? No tiene que ser un momento catastrófico ni mucho menos. Si lo es, adelante, ¿verdad? Pero un momento triste, ¿no? En el que se hayan sentido tristes, digo, todas y todos aquí hemos sido niñas y niños alguna vez, entonces, un momento en el que se hayan sentido tristes, en el que no hayan sabido cómo responder cuando estuvieron en esa etapa de la vida, y piensen cómo les hubiera gustado que actuaran los adultos que estaban alrededor de ustedes, ¿no? En ese momento de tristeza, ¿sí? Ya sea porque perdieron algo, porque no les daban algo, por la situación que sea, ¿no? Entonces, piensen qué les hubiera gustado o cómo les hubiera gustado que reaccionaran los adultos que estaban a su alrededor. ¿Qué les hubieran gustado que hicieran por ustedes? Irma. Bueno, yo rápidamente se me vino a la mente cuando murió mi abuelo. Yo tenía 8 años y yo no sabía que la gente se moría. Entonces sentí como confusión, como qué está pasando, qué es esto, y luego ya veía a todos llorar y me sentía muy triste, ¿no? Por ver a mi abuela ahí también y todos mis tíos y mi papá llorando. ¿Qué me hubiera gustado que hicieran por mí? Yo creo que yo necesito mucho que me abrazaran y que me explicaran qué era lo que estaba pasando porque nadie me decía nada. Y cómo me hubiera gustado que actuaran los adultos de mi alrededor, que me tomaran en cuenta, porque por años yo vengo de una familia muy tradicional donde los adultos y las adultas son sumamente, bueno, ahora hemos cambiado mucho a las nuevas generaciones, pero en ese tiempo eran sumamente importantes y nosotras y nosotros no contábamos para nada. Entonces, yo creo que eso es algo que tengo en deuda, ¿verdad? Porque a mí, bueno, no nada más a mí, a todos los niños y niñas de mi familia, los mayores, ¿verdad? Que somos, pues nunca nos tomaban en cuenta en absolutamente nada, ni nos dejaban escuchar cosas, ni nos explicaban, y no nos abrazaban tampoco, ni nos daban besos, porque esos eran signos de debilidad. Entonces, ¿cómo me hubiera gustado, sobre todo que mi papá me abrazara, me protegiera? Y todos, pues todos en general. Gracias. Gracias a ti, Irma. ¿Alguien más que recuerde alguna situación así, en la que se haya sentido triste y que, digo, incluso por situaciones, simples, ¿no? De decir, perdí un juguete, y que se hayan sentido tristes, pero que recuerden que hubieran querido que hubieran hecho por ustedes? Yo, Jennifer, yo te comparto. Es algo muy Difícil, chistoso, compárteme. pero también triste. Cuando yo estaba pequeñita, mi mamá, bueno, en ese tiempo, dice mi mamá que no había kinder. Entonces ella supuso que yo a mis 5 años iba a poder estar en la primaria. Entonces, pues claro que no, yo no estaba lista para ir a la primaria. Y mi maestra de primaria se dio cuenta, ¿no? Yo era una niña de 5 años que iba a la primaria a primero y nada más me gustaba salir al recreo, comerme mi lonche, dormirme en clase y me sacaron, o sea, le dijeron a mi mamá que me llevara a la casa. Y me acuerdo mucho que tengo como muy grabado eso, que le dijeron que yo no tenía edad para primero. Yo no tenía edad, así me dijeron. Y luego aparte me hicieron una boleta que decía, no tiene edad para primero. Y yo siempre como que me pregunté qué significaba eso. Claro que ahorita ya lo entiendo, ¿no? Pues estaba muy pequeñita, pero en ese tiempo no. Yo decía, algo hice mal. O sea, porque pues yo, según yo sí iba a la escuela, ¿verdad? Y yo salía al recreo y todo, pero pues ya me dejaron de llevar. Entonces a mí me hubiera gustado que me explicaran que tenía que crecer un poquito más, que no había tenido kinder, que los niños antes de entrar a la primaria se preparan, ¿no? Para ir a la primaria, qué sé yo. Entonces, eso me hubiera gustado,
que todo el mundo, que la maestra también me dijera, ¿verdad? A mí, que me tomara en cuenta y me dijera, oye, pues es que mira, pedimos las tareas y no las copias. O sea, no sé, como cosas así que me explicaran. Eso me hubiera gustado, que me explicaran por qué no tenía edad para primero. Gracias, Priscila. Gracias. ¿Alguien más que recuerde alguna situación? Yo, Tania, gracias. yo, pues se me quedó así como que todavía tengo así como mucho sentimiento, pero siento que que hubo situaciones en donde tuve muchos riesgos, mucho en el entorno en el que estuve conviviendo con ciertas personas, tuve muchos riesgos y siento que les faltó ahí a mis papás ser más observadores, más observar en los entornos en los cuales me dejaban y los riesgos que tenía alrededor. Entonces sí tuve una muy mala experiencia con jóvenes mucho mayor que yo estaba más pequeña. Y y pues creo que siento que ahí pues sí hubo un cierto abuso, pero nunca lo identificaron ellos, yo lo identifiqué pues ya posteriormente, ¿verdad? Pero sí siento que les faltó esa parte, esa sensibilidad de que como niños tenemos que estar muy al pendiente de los entornos en los que conviven nuestros hijos, entre los niños y ver exactamente esos potenciales riesgos, ¿verdad? Que puedes tener de convivencia y que pues a fin de cuentas pues, de alguna manera les puede llegar a afectar en su desarrollo. Sí. Muchísimas gracias, Tania. Gracias, gracias. Alejandra. Hola, buenas tardes. A mí me pasó en una ocasión, yo estaba muy pequeña, no recuerdo si tenía como 6 años aproximadamente o 7. Y me acuerdo que estaba jugando con una amiguita. Estábamos en un estacionamiento, no me acuerdo a qué fuimos. Y se me ocurrió la grandiosa idea de agarrar como una bolsa, pero era una bolsa grande. Entonces dijimos, pues vamos a jugar al trenecito y nos pusimos la bolsa encima de la cabeza. Entonces, claro que esa es una situación súper de riesgo, o sea, en ese momento se va a asfixiar o le va a pasar algo, pero en mi pensamiento de niña era un juego, vamos a jugar al trenecito y nos vamos a subir las dos como al trenecito y toda esta parte, ¿no? En eso recuerdo que mi papá nos observó y en ese momento como yo creo que su impresión era pues de riesgo y se van a asfixiar o algo les va a pasar, entonces se enojó tantísimo en ese momento, le ganó el enojo y la forma de reaccionar fue que nos quitó la bolsa de la cara y me acuerdo que me pegó con el cinto. Entonces, pues claro que para mí fue bien, pues fue bien triste, entonces yo me sentía muy mal y luego aparte el regaño y más aparte el cinturonazo ahí y ya después lo pienso y digo, pues como ya adulta digo, pues es que cómo se me ocurrió hacer eso, pues estaba en riesgo, ¿no? Pero como niña yo no tenía todavía como esa madurez cognitiva, ¿no? De realmente pensar las consecuencias de mis acciones y era más un pensamiento de imaginación, un pensamiento concreto y no uno abstracto como el día de una persona adulta. Y pues me hubiera gustado que a lo mejor pues fuera más comprensivo, que a lo mejor si su enojo o algo se controlara y ya se acercara conmigo y me explicara pues que eso no lo debíamos de hacer porque eso nos podía en riesgo, o sea, hablarlo, ¿no? Y no actuar como actúa en ese momento. Gracias, Alejandra. Fíjense bien cómo esto que han ustedes comentado nos hace ver cómo nosotros tenemos algo maravilloso, eh, que es la capacidad, ¿verdad?, de entender lo que son o lo que fue la etapa de la niñez, ¿verdad?, y la adolescencia, cosa que las niñas, niños y adolescentes todavía no tienen esa capacidad como para analizar la etapa que están viviendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la capacidad como para retroceder, observar y analizar cómo vivimos esa etapa y cómo nos hubiera gustado vivirla de manera diferente, cómo nos hubiera gustado ser atendidos o cómo nos hubiera gustado ser acompañadas y acompañados, ¿no? Entonces,
Esa es una herramienta muy importante y es una habilidad también muy importante que tenemos y que es importante utilizar para cuando atendemos a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es decir, tener la capacidad de entender a las niñas, niños y adolescentes a los que estamos atendiendo, ¿sí? Y decir, a ver, estoy atendiendo a una persona que tiene una edad diferente a la mía, ¿no? Y que tiene un pensamiento no igual al mío, ¿no? Como nos decía ahorita Alejandra. Es, a ver, ya nosotros estuvimos aquí, al menos en el diplomado, y en algún momento que ustedes quieran hacerlo y profundizar más, comprender sobre las etapas del desarrollo, comprender cuál es el tipo de pensamiento que tiene un niño de 5 años, de 8 años, de 12, 15 años, ¿no? Y decir, ok, no puedo considerar que él o ella me van a entender de la misma manera que me entiende una persona adulta, ¿no? Entonces yo sí tengo la capacidad para comprender eso, ¿no? Entonces esa habilidad la voy a utilizar para la atención que yo les brinde a esas niñas, niños o adolescentes, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estamos viendo precisamente estas habilidades y capacidades. Y precisamente hay algo que muchas veces se nos olvida y que pareciera que dejamos de lado en la atención a las niñas, niños y adolescentes, y es que las niñas, niños y adolescentes también son seres humanos, ¿no? No sé por qué, incluso lo dijeron ustedes en las situaciones, en las malas prácticas, que muchas veces minimizamos, ¿no? Como el sentir de las niñas, niños y adolescentes. Y consideramos que porque ellas y ellos no tienen la capacidad de analizar el mundo o entender el mundo como nosotros lo comprendemos, significa que ellas y ellos no sienten o no piensan o no se dan cuenta de las cosas que estamos viviendo, ¿no? Y entonces automáticamente eso pareciera que quita valor a lo que ellos están experimentando, ¿no? Entonces, por eso es importante como decir, a ver, hay que revisar cuál es la creencia que yo tengo respecto a cómo viven, sienten y piensan las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque el hecho de que no lo hagan como yo lo hago no significa que no piensen, no sientan o no tengan deseos, ¿verdad? O pensamientos, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Las niñas, niños y adolescentes también son seres humanos, también tienen sentimientos, emociones, pensamientos y todo lo que conlleva ser humano, ¿vale? ¿Y qué es lo que necesitamos los seres humanos? Perdón, Tania, ¿ibas a decir algo? Sí, fíjate que ahorita me estaba recordando de un caso que tuve. Lo que pasa es que, bueno, en la consulta me tocó varios, a lo mejor esa sensibilidad que tengo ahí de observar mucho, de hablar, de enfocarme mucho a los niños. Me tocó un caso de un niño, de hijo de un panadero, porque lo tengo muy presente, y en la escuela, o sea, me llamó mucho la atención que tenía 7 años y que cuando le empecé a preguntar, me llamó mucho el comportamiento, y cuando le empecé a preguntar los colores, no me sabía decir los colores, y pues, pues algo está pasando. Entonces ya me puse a investigar, y pues algo de cuando traes un instinto, y le pedí el apoyo a un sobrino que es maestro en educación especial, y le digo, oye, algo me parece raro de este niño, voy a pedirle a los papás que te lo lleven. Y como sabía yo que ellos investigaban, se fue directo a la escuela, y resulta que el niño estaba siendo violentado sexualmente. No lo habían detectado los papás, pero lo más grave de esto es de que la maestra sabía y no lo había notificado ni le había reportado a los papás. Pero en una cosa así tan sencilla, que fue en relación a que eso se lo pregunté yo, pero los papás lo podían haberlo identificado, que algo estaba, que para su edad, pues no correspondía el que no supiera ni siquiera los colores, ¿no? O que hubiera un retraso en su rendimiento escolar. Entonces yo creo que una de las cosas bien importantes es precisamente eso, observar cómo debería, no sé, comportarse un niño en una situación normal, en un entorno, ¿no? En la escuela o en el parque, y
y cómo se está comportando en ese momento, que pues realmente para mí pues era diferente, ¿no? Algo no me llamó mucho la atención y ahorita me acordé ahorita con lo que estabas comentando. Claro, gracias, Tania. Y es cierto esta parte, ¿eh? A ver, ahorita que estamos hablando como de habilidades y cómo vamos a brindar la atención a niñas, niños y adolescentes, hay que tener bien en claro que hay cosas ya preestablecidas, ¿no? Nosotros no vamos a inventar el hilo negro. Hay cosas que nos rigen y que es como decir, basta con revisar un documento como para saber qué tenemos o cómo tenemos que actuar ante una niña, niño o adolescente, ¿verdad? Es decir, ya hay leyes, protocolos que nos dicen qué debemos de hacer ante una situación en la que una niña, niño o adolescente ha sido violentado, ¿verdad? O sea, no es como decir, como decir, ¿cómo puedo yo como persona? Es que no sé qué tengo que hacer, ¿no? Pues ahí está, ¿no? O sea, ya está establecido, ¿verdad? Entonces, conocerlo y bueno, es algo que ya han venido conociendo ustedes. Sin embargo, hay otra parte como seres humanos, como personas, como profesionistas, digamos, como un plus también, que es importante, ¿no? Porque al final de cuentas, si no lo tomamos en cuenta, dañamos, incluso aún conociendo las leyes, los protocolos, dañamos, podemos causar daño si no, nos atrevemos a dar este otro paso de tener más herramientas, aparte del conocimiento nada más, podemos generar esos daños, ¿no? Entonces sí es importante. Ahora, estas otras herramientas, como bien lo dijeron ustedes ahorita cuando estaban expresando estas situaciones que ustedes mismas han pasado, ustedes mismos, pues son así, pareciera que son bien simples como decir, pues lo lógico, ¿no? Como, ¿qué necesita una persona cuando ha sido víctima de violencia? ¿Qué necesita una persona cuando está pasando por una situación de crisis, ¿no? Cosas, cosas como muy generales, básicas, pero que son fundamentales al momento de tener contacto con otra persona, ¿no? Y hablamos de la empatía, la calidez, la validación, ¿no? De las emociones, de los sucesos, como ahorita que decía Priscila, la adaptabilidad, es decir, es importante el lenguaje que utilizamos, ¿verdad? A la edad a la que nos estamos enfocando y la protección, ¿no? Que son cosas, digo, fundamentales, que algunas vienen incluidas dentro de los protocolos, pero otras no, ¿no? Muchos protocolos no necesariamente nos dicen que hablemos con calidez, ¿verdad? Y muchas leyes tampoco, ¿no? Nos dicen que el trato debe ser amable y que el trato debe ser, respetuoso y en ningún momento debemos de transgredir y demás, pero es importante, ¿no? Algunas de ustedes, me imagino, y algunos de ustedes que han escuchado hablar sobre los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Me parece que en este diplomado no vi que lo hubieran abordado como tal, pero sí entiendo que han escuchado hablar sobre los primeros auxilios psicológicos. Nada más lo voy a abordar así como de manera general, porque es una herramienta muy importante. Porque es una herramienta muy importante porque esa herramienta nos ayuda precisamente en el contacto con personas que han sufrido algún tipo de trauma, ¿no? Y que están en una situación de crisis también, ¿verdad? Entonces, es importante saber que estos primeros auxilios psicológicos nos pueden ayudar para poder brindarles a las personas, digamos, estas herramientas para que puedan restablecer su equilibrio ante una situación que los desestabiliza. Y en el caso de las niñas, niños y adolescentes también aplica, no es nada más para personas adultas, ¿verdad? Muchas veces pensamos que los primeros auxilios psicológicos se dan nada más a personas adultas, que es con ellas con quienes hablamos, a quienes nos podemos hacer que hagan una reflexión, que analicen, etcétera, pero también se hace con las niñas y adolescentes. Entonces, y no se necesita ser psicólogo para aplicarlos, ¿verdad? Ya muchos de ustedes saben. Esto lo puede aplicar cualquier persona, siempre y cuando lo primero que hagamos es evaluar. Si tenemos los conocimientos, esto es sumamente importante, ¿sí? Ante cualquier situación, siempre hay que ser muy responsables y saber si tenemos los conocimientos para brindar esa atención
y también si tenemos la estabilidad y las capacidades en el momento. Ojo, ¿no? Porque no siempre estamos del todo bien como para brindar la atención. Y eso también hay que saber aceptarlo. Mañana mi compañera, que también es psicóloga, les va a hablar sobre el autocuidado y la importancia de para poder brindar una atención adecuada a niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo no estoy bien, la atención que voy a brindar se ve mermada, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Si yo traigo un problema emocional en el que estoy desgastada, desbordada, enojada, pues la atención que le voy a brindar a esa niña, niño o adolescente va a ser muy diferente a si estoy bien, ¿no? Realmente la paciencia, la delicadez, la calidez, la empatía, todas estas cosas que vimos hace un momento, va a ser muy diferente a lo que yo pueda dar si estoy bien o si no estoy bien. Entonces, por eso, antes de brindar cualquier atención, yo debo de evaluar si tengo el conocimiento, si tengo las condiciones emocionales también, ¿verdad? Y las capacidades. Raúl, ¿sí? ¿Raúl? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, 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 sí. Sí. Fíjate que qué padre que toques el tema del autocuidado, pero yo me iría más allá del tema de un autocuidado personal, sino del cuidado también de las propias instituciones hacia el personal, porque al final de cuentas somos personas que estamos trabajando pues con situaciones de dolor humano, con situaciones complicadas, y de repente se exige al propio personal de las instituciones que busquen sus medios para poder atender este tipo de situaciones de quemamiento emocional y ese tipo de impactos que genera el acompañar a víctimas, ¿no? Cuando en realidad el que las propias instituciones no brinden estos espacios, pues estamos hablando de violencia institucional y que al final de cuentas repercute también en la atención que estamos brindando a las personas en general y en este caso a los niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que sería también concientizar a las autoridades de la importancia también del cuidado de las propias personas que trabajamos acompañando a personas en situación de víctimas. Totalmente de acuerdo, Raúl. Y a veces las mismas organizaciones nos sobreexplotan, ¿no? Y uno dice, ya no puedo, y la organización o la institución te dicen, pues tienes que, ¿no? Tienes que poder, y pues eso no ayuda precisamente a que la atención que brindamos sea de calidad y sea la adecuada para las personas, ¿no? Entonces, sí, o sea, realmente tiene que ser, o sea, es un deber ser de las organizaciones, de las instituciones, de las instancias, el poder asegurar también la salud mental y las personas que laboramos para ellas. Algunas organizaciones pues ya trabajan en eso, unas más, unas menos, sí es un tema que ha estado presente un poco más, pero todavía falta muchísimo para eso, ¿no? Lamentablemente. Pero sí, sí es un tema sumamente importante. Y bueno, les digo, ya lo verán también mañana con mi compañera sobre el autocuidado, pero sí es parte indispensable, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esto, los primeros auxilios psicológicos, entonces sí es importante que, pues eso, ¿no? Adquieran esta herramienta, ¿verdad? Como parte de su formación, para que puedan ustedes tener también estos conocimientos y aplicarlos cuando les toque atender, ¿verdad? A personas en situación de crisis. ¿Qué hacen los primeros auxilios psicológicos? Pues bueno, primero que nada, pues evaluar necesidades, ¿no? Evaluar necesidades y preocupaciones de las personas a las que estamos atendiendo, ¿verdad? Y muchas veces las necesidades son físicas, materiales, ¿verdad? Agua, alimentación, ropa, cuestiones así simples y que son las primeras que debemos de atender, ¿no? Por eso dice atender necesidades básicas, ¿no? De seguridad, de comida, de hecho, de que la persona esté, digamos, resguardada de todo peligro, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, pues se da una escucha sin presión. Muchas de las veces, algo muy común en las prácticas que tenemos es como querer sacar, ¿no? La información, ¿verdad? Escuchar es una cosa y querer sacar las versiones es otra. Entiendo que en muchos de los casos nuestra atención
es pues eso, ¿no? Sacar la información, ¿verdad? Para tomar una denuncia, para generar algún informe, para etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, como lo hemos visto, parte de las malas prácticas, pues muchas veces es esto de la revictimización, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante decir cómo poner los medios para que esto no sea revictimizante, para que esto no sea, pues digamos, generar mayor dolor, ¿no? En algunas organizaciones lo que se ha estado implementando es el modelo psicojurídico, ¿no? Que es precisamente el trabajo en conjunto de psicólogos y abogados que permita hacer una sola entrevista a niños y adolescentes y a adultos también, para que no sea necesario que estén dando, ¿no? Y tomando los sucesos una y otra vez, ¿no? Que si lo platican con el psicólogo y luego con el abogado, o viceversa, y que sea una única vez que sí platican el suceso, ¿no? Sobre todo cuando va a haber situaciones de denuncia o demás. Pero pues sí es importante como eso, o sea, sin presionar, la persona no siempre está en las mejores condiciones también, ¿no? A veces toca esperar, ¿no? A veces toca esperar porque no siempre es el momento, ¿no? Nosotros quisiéramos que fuera ya rápido y fácil, ¿no? Y entiendo los tiempos, a veces también nos complican, por las cuestiones laborales, pero recordando eso, ¿no? Creo que la mayoría de las profesiones, sobre todo pues, las que trabajamos con personas, nuestro primer como mandato es no hacer daño, ¿no? Si no tengo como mal entendido eso, tanto de los médicos, psicólogos, abogados, es como, pues no hacer daño, ¿no? O sea, no hacer daño a las personas, o sea, el centro de nuestra labor es las personas, entonces a veces, pues las prisas, la misma institución, los procesos, nos corretean y empezamos como a envolvernos en eso y se nos olvida que la persona pues es más importante que todo lo demás, ¿no? Entonces, pues sí es importante esto, reconfortar y tranquilizar a las personas de manera respetuosa, ¿no? A las niñas y los niños también hay que tratarlos con respeto, ¿no? No significa que ellos no tengan la capacidad de entender lo que estamos diciendo, claro que la tienen, ¿verdad? En su etapa, a su manera, ¿no? Y la tienen, ¿verdad? Queda clarísimo. Canalizar a las personas con servicios e información si lo poseemos nosotros. Es importante siempre tener a la mano y creo que es algo que va a salir también de acá, un directorio, ¿verdad? De organizaciones, de rutas, de atención, porque es indispensable, ¿no? Tener a la mano a quién vamos a canalizar qué, hacia dónde voy a enviar a quién, tener las herramientas también materiales, físicas, para resolver las situaciones que se están presentando. Brindar apoyo emocional, físico y social, ¿no? Lo que se vaya necesitando. Si yo no soy la persona adecuada como para darle un acompañamiento psicológico o incluso esto que yo les decía, si ustedes están detectando que no son las personas adecuadas para brindarle la atención a esa niña, niño o adolescente, pues automáticamente hablar a una persona que sepan que sí puede brindarle la atención, ¿no? Hay que reconocer cuando podemos y cuando no, ¿no? Y en ese momento tal vez necesitaremos apoyo de alguien más, ¿no? Y hacer hincapié en fomentar los sentimientos de seguridad, calma y la conexión con otras y otros, ¿no? O sea, siempre promover esta parte de que la persona está segura. La claridad es muy importante. Recuerden que así como ustedes querían que se les aclararan las cosas, los niños y adolescentes también, ¿no? A veces pensamos que es mejor no decirles nada para que no se preocupen, para que no, pues sí, para que no sepan sobre lo que está pasando, pero eso genera más ansiedad en adolescentes, porque al final de cuentas, pues están viendo la situación, ¿no? Y el no saber qué está pasando realmente, pues es más angustiante, ¿no? Genera más ansiedad. Entonces es importante, todas y todos tenemos recursos, incluyendo las niñas y adolescentes. Tenemos recursos para asimilar las cosas, ¿no? Entonces, es importante y es trabajo de todas y todos que las personas hagan uso de sus propios recursos. Entonces,
que hacemos, pues promover, ¿no? Promover que se usen. Y pues no es importante que la persona tenga que relatar, ¿no? En los primeros auxilios psicológicos. No se trata de decir, "Ah, cuéntame qué te pasó, qué te dijeron, dime", pues no, ¿no? O sea, porque en ocasiones pues también esa parte es invasiva, pues es dañina, es nociva, ¿no? Para el niño y adolescente. Entonces, eso es importante y es una herramienta muy interesante que luego igual también pueden ustedes capacitarse luego en muchos cursos sobre primeros auxilios psicológicos, que puede ser una habilidad muy importante para quienes atienden a niños y adolescentes, ¿vale? Entonces, bueno, otra de las cosas muy importantes que vamos a necesitar dentro de nuestra atención a niñas, niños y adolescentes es como la forma, ¿verdad? O la conciencia que tenemos de lo que somos nosotros como personas, ¿sí? Es decir, cómo vivimos la vida nosotros como personas. Pareciera que no es importante, ¿no? Porque muchas veces nos dicen el trabajo es una cosa y nosotros como personas somos otras, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, si se fijan, estas habilidades pareciera que son un poco como parte de nuestra persona, y sí, ¿no? Al final de cuentas, lo que somos como personas se ve reflejado en nuestro actuar con los demás, ¿no? Entonces, esas herramientas nos van a llevar a ser o a estar con esas niñas y niños de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y lo que vamos a hacer ahorita es este siguiente ejercicio, ¿vale? Entonces, fíjense bien. Es un pequeño ejercicio así, rápido. Ay, perdón. Es una historiecita y dice lo siguiente. Una muchacha está en una isla con su madre. Debe llegar a la isla de Punto, o sea, una isla que está cerca, ¿no? En donde la espera su novio para casarse. Solo hay una forma de pasar y es a través de una lancha. Pero el lanchero le pide a cambio, o sea, a cambio de pasarla, tener relaciones con él. La hija no sabe qué hacer y le pide consejo a su madre, pero la madre le dice que ella lo decide. La hija acepta tener relaciones con el lanchero con tal de poder llegar con su novio. Al llegar con él, le cuenta lo sucedido y él decide ya no casarse con ella. El amigo del novio le dice a la hija que él sí se casa con ella. ¿Sale? Entonces, esta es la historia. Entonces, a continuación, yo les voy a pedir que ustedes en la manera individual, así rápido, hagan así como a qué personaje le dan cada número, es decir, del 1 al 5. 1 equivale a que están totalmente de acuerdo con su actitud, ¿sí? 2, de acuerdo, 3, indiferente, 4, en desacuerdo y 5, totalmente en desacuerdo. Obvio, no puede repetirse ningún número, ¿sí? Entonces, en este caso, ahorita que lo hagan ustedes de manera individual, no necesitan dar ninguna razón, nada más anoten los números. Pero ya cuando estén en equipo, ¿sí? Ahí sí van a dar razones, ¿vale? Entonces, los personajes son la hija, la mamá, el novio, el lanchero y el amigo, ¿sí? Entonces, ustedes de manera rápida, sí, denle un número del 1 al 5. 1, totalmente de acuerdo con su actitud. 2, de acuerdo. 3, indiferente. 4, en desacuerdo. Y 5, totalmente en desacuerdo. ¿Ya lo tiene? ¿Alguien no lo tiene? ¿Alguien falta? ¿No? Bueno, entonces ya todos listos. Ok, entonces nos vamos a ir a equipos y en equipos les voy a pedir que se pongan de acuerdo, ¿sí? Para que por equipos decidan cuál va a ser el acomodo, ¿sale? O sea, por equipo solo van a generar una sola tabla y van a ponerse de acuerdo en el acomodo, ¿sí? Entonces, pues hay que generar una discusión de por qué va a quedar así el acomodo, ¿sale? Entonces, tienen también 10 minutos para ponerse de acuerdo y elijan quién va a decir, quién va a decidir el acomodo. Digo, quién va a decir cómo quedó el acomodo, ¿sí?
Listos. Entonces nos vamos a grupo. Acuérdense que ahí sí deben de dar las razones de por qué quedó cada quien en su grupo. ¿Dudas, preguntas? Yo sí tengo una pregunta. ¿Esa Sí. tabla la vamos a enviar por correo o solo va a ser para comentar acá en clase? Solo para comentar aquí en clase, por favor. ¿Ahora sí le pusiste tiempo o igual lo vamos a cerrar? Igual lo voy a cerrar. Son Ok. 10 minutos también, ¿verdad? Sí. Al cuarto para las... Creo que todavía en los grupos, ¿no? ¿O no? Bueno, quién sabe. Bueno, el equipo número 1. Otra vez yo, voy a hablar Muy bien. mucho. A ver, Priscila, Oye, cuéntanos. necesitamos mucho contexto. Es la conclusión. Con Hay ese mucho, poquito, sí, o sea, con hay eso muchas poquito de dudas. la historia, hay muchas dudas. Estamos criminalizando al lanchero, maldito lanchero. ¿Por Ya lo qué pide quieren esas apedrear. cosas, no? Sí, queremos ir a buscarlo ya, a apedrearlo, a llevarlo ante las autoridades correspondientes. Pues pusimos al lanchero en el 5. Obviamente esto con la leyenda de que necesitamos contexto, porque no hay mucho. Entonces, el 5 es el lanchero y luego pues el novio el 4, porque pues ¿Por qué como fue que el lanchero el 5, perdón?
por la propuesta que hizo, por lo que pidió, como que, ay, pues te voy a llevar, pero pues ten relaciones conmigo, ¿verdad? Como un abuso, como una situación como de abuso de poder, ¿no? De ver la necesidad de la muchacha y bueno. Nada justifica su acción, perdón, equipo 1. Sí, muy bien, nada, exactamente, Cintia. Vamos a llevarlo ante las autoridades correspondientes a este lanchero porque anda haciendo estas cosas. Y luego pues el novio en el 4, porque decimos, bueno, pues ella está haciendo todo lo posible por llegar con él y luego él, no, ya no quiero nada contigo, así como respondiendo a estos estereotipos como de, pues ya, es que no sabemos, ¿verdad? Si él se enteró, es que falta contexto, pero pusimos al novio en el 4. Y luego el amigo, pues ni fu ni fa, en el 3, pues que también abusador, también aprovechando la situación, yo me caso contigo, ya que nadie más te quiere, entonces pues yo, ¿no? Como si le estuviera haciendo un favor, ¿no? En el 2, a la mamá, ahí dice nuestro compañero Jorge que se hizo muy sabrosa la plática porque habíamos varias mamás. Entonces decíamos, no, es que como una mamá, ¿cómo le voy a decir eso a mi hija? Que ella decida. Entonces yo les compartía, ¿no? Que a veces yo atiendo a adolescentes que cuando hablo con sus familias me dicen, no, pues es que él nos dijo que se quería ir, nosotros lo apoyamos, entonces, bueno, pues la mamá, que le teníamos que dar un número, entonces pues le dimos el número a la mamá, número 2, pero sí hubo ahí como debate, ¿no? Y el número 1, pues la hija. Yo les decía que yo estaba de acuerdo con su decisión porque a falta de contexto, yo me imagino como que ella obedece también a cuestiones del sistema. Yo no sé por qué ella se quiere ir a la isla, yo no sé por qué ella quiere llegar con el novio, yo no sé si, o sea, qué pasó. Entonces, pues ella está tratando de llegar a como del lugar, ¿no? Entonces así quedó. Equipo 1, la hija en 1, mamá en 2, novio en 4, lanchero en 5 y amigo en 3. Muy bien. Gracias, Priscila. Equipo 2. Ahorita nos debes historia, Jennifer. Yo espero que haya más historias. El desenlace. Hola, del equipo 2. Híjole, la verdad es que ni siquiera terminamos, porque hubo controversia. Bueno, no controversia, realmente estuvimos casi de acuerdo en lo mismo. El número 5, definitivamente lanchero. Fue un delito, una extorsión, un abuso, e incluso ya sin saber más contexto, como decía Priscila, pues igual y hasta pudo ser abuso sexual o violación. O sea, definitivamente no, él es el 5. Número 4 pusimos a la mamá, porque por la falta de apoyo, porque aún sabiendo la situación, la extorsión, lo que pudiera pasar su hija, no la apoyó. O sea, comentaba una de las compañeras, era de haber dicho, esa maldita cómo hizo eso, vamos, ahorita están ante las autoridades. Y ya de ahí ya no pudimos poner números. Igual también fuimos a apedrearle su casa. Sí, es que decíamos, es que no estamos de acuerdo con el novio. O sea, cómo de ese amor se perdió porque en qué le estaba dando el valor a ella. O sea, todavía la situación que pasó y tampoco la apoyó y, o sea, no estamos de acuerdo, pero no podríamos ponerla ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, porque tampoco no se nos hace como que indiferente. Con el amigo también decíamos, ay, que abuso de un amigo, porque de que, ay, no, pues nadie, entonces yo creyendo que a lo mejor hasta también quería abusar un poquito de la situación de vulnerabilidad que estaba pasando la muchacha. Y con la muchacha teníamos ciertas dudas. Nunca le dejamos de dar la calidad de que ella fue una víctima, pero también decíamos, bueno, si era adulta, cómo es de que, ay, por irme con el novio, voy a pasar todo esto, o sea, ¿qué más pasaba? ¿Qué más situación? No le podíamos poner un estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, o un número de indiferencia. Sí, definitivamente no le quitamos su calidad de víctima, pero sí no podíamos estar de acuerdo. Vale, gracias, Siriana. 3, equipo 3.
Sí, pues nuevamente yo también. Nosotras también pusimos al lanchero como el número 5 por el abuso de poder y abusar de la necesidad que tenía esta chica, ¿no? De cruzar de cruzar el lago, lo que iba a cruzar. En el 4 al novio porque la puso en riesgo, o sea, porque él no se movió, o sea, porque él no decidió moverse, a lo mejor por comodidad. Además, cuando ella le comenta, ¿verdad? No la apoyó y finalmente como que tomó una decisión muy patriarcal y machista al decir, no, ya no quiero casarme contigo. La mamá la pusimos en el 3 pues, porque pues ella fue como un tanto indiferente, pero pues también no la apoya. Al amigo en el 2 pero no tanto porque estemos en acuerdo, porque también entendemos que él, por lo que le está pasando a ella, puede abusar de su vulnerabilidad. De ella definitivamente en el 1 porque creemos que ahí como que creció, hicimos muchas suposiciones, ¿eh? Pues con esta idea del amor romántico, de que hacer todo para tener una familia, etcétera, ¿no? Y además esta fue sincera porque le comenta al novio, ¿no? Pues me pasó esto. También hubo así como un tanto que fue difícil porque no teníamos toda la información, ¿verdad? Pero de lanchero sí nos fuimos sobre de él rápidamente y a lo mejor es el menos culpable. No, no se crean. Gracias. Gracias. El número 4. Equipo 4. Pues yo apunté, yo creo que otra vez yo. También nosotros no, hubo que no estuvimos de acuerdo, sí, estuvimos discutiendo y se nos acabó el tiempo, se nos fue bien rápido. El totalmente desacuerdo fue el lanchero. Nosotros ahí opinamos que él se aprovechó pues del estado de la necesidad de la hija, ¿no? De su indecisión, a lo mejor inmadurez, del contexto, sabrá Dios, pero a nosotros se nos hace que él fue el que estuvo mucho más mal. En cuanto en desacuerdo, aquí no unimos criterios, ya que muchos dijimos que el novio era el que estábamos en el número 4, pero uno de ellos un compañero opinó que era el amigo, y dice que se le afiguraba el amigo porque muchas veces las víctimas mujeres siempre está el amigo ahí pegado que se quiere aprovechar de ella, ¿no? Del estado de vulnerabilidad en que se encuentra, de su indecisión, de que qué va a pasar, pero siempre queriéndose aprovechar de la muchacha, así se le afiguró al compañero. En el estado indiferente también no pudimos unificar criterios, muchos dijeron que indiferente era la hija, 2 opinaron eso, otros opinamos que el novio y el amigo. No estuvimos de acuerdo. El que sí estuvimos totalmente de acuerdo fue la mamá. Pensamos que la mamá es el número 1, ya que ella le da pues la libertad total de decidir a la hija. Y en de acuerdo pues en la hija, ¿verdad? Porque si bien es cierto, es una decisión bien difícil, pues era personal. Ella era la única en que iba a tomar esa decisión, aun y cuando la mamá le dijera pues su pensar o su creencia. Así que esa fue como quedamos de acuerdo, pero la verdad está muy difícil, ¿eh? No conocemos el contexto y, ay, no, está difícil tomar una decisión así nomás. Sí, así es de difícil, pero también así es de difícil la vida, ¿no? O sea, no siempre podemos conocer todos los contextos de todas las situaciones, ¿no? Y a veces así también tomamos decisiones, ¿no? Con lo que observamos, con lo poco que escuchamos, incluso podemos determinar, ¿no? Nosotros nos hacemos un juicio de las personas con la apariencia, ¿no? Con ciertas conductas, con ciertas expresiones, incluso de las niñas, niños o adolescentes, ¿no? Nos hacemos una percepción, nos hacemos una idea, creamos un juicio, ¿no? Incluso ya había un video por acá de una clase sincrónica que precisamente yo hice en donde hablaba sobre los sesgos y los prejuicios, ¿no? Y precisamente es eso, ¿no? Cómo lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, nuestra cultura,
influye a la hora también de interactuar con otras personas, ¿no? Porque pues, si se fijan aquí, o sea, digamos, hubo de manera general un acuerdo en cuanto a que todas dijimos el lanchero. El lanchero es el malo del cuento, ¿no? Pero pues pudo haber pasado que alguien dijera, pues no necesariamente, ¿no? Porque pues el lanchero fue claro, o sea, él puso sus condiciones y él dijo, pues es así o no. O sea, no la Es obligó, mi lancha, es mi lancha. claro, o sea, no la obligó, ¿no? O sea, no la forzó, digamos, no le puso una pistola, no. ¿Sí me explico? O sea, claro, o sea, hay muchas otras cosas que tomar en cuenta, ¿no? Obviamente, pero el punto es como decir, ¿qué tan importante es mi criterio, mi forma de pensar al momento de tener contacto con un adolescente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que yo soy, lo que yo pienso, impactan en mi atención, en la atención que brindo a la niña, niños y adolescentes, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y como les decía ahorita, el trabajo personal viene a ser una determinante en estas habilidades que se necesitan para atender a niñas, niños y adolescentes, ¿sí? La inteligencia emocional, es decir, desde cómo me comunico con los demás, cómo establezco relaciones, cómo me suelo acercar a las demás personas, ¿no? Por ejemplo, si soy una persona que no puede tener contacto con otras y otros, los niños regularmente son de mucho contacto, ¿no? Las niñas y los niños son de contacto, ¿no? Obviamente nosotras sabemos que es importante saber poner límites por seguridad también de las niñas y los niños, ¿no? Pero también es importante entender que ellas son de contacto, ¿no? Y saber también cómo poner esos mismos límites, ¿verdad? Para que ellos y ellas no se sientan rechazados, también lastimados en ese poner límites, ¿verdad? Entonces es importante saber cómo manejamos esos temas, ¿verdad? Si yo no estoy acostumbrado a recibir incluso palabras de un te quiero, o incluso ver a un niño llorar, pues, o sea, todas estas situaciones es importante, ¿verdad? Tenerlas en cuenta, porque al final de cuentas las voy a ver, ¿no? En alguna ocasión a mí me tocó acompañar a un niño a una denuncia, ¿verdad? Entonces llegamos, no les voy a decir a dónde, ni con quién, ni nada, para no, evidenciar, pero llegamos a la instancia y la persona que le va a tomar la denuncia, pues le dice así como, a ver, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿No? Así literal. Entonces el niño así como con cara de, pues, ¿cuándo o qué? Pues sí, así como, ¿cuándo? Y luego ya le dije yo así como, o sea, el niño no sabe de qué le estás hablando, ¿no? Es como, ¿qué te pasó en la vida? ¿Qué te pasó? O sea, yo entiendo que la persona estaba preguntando qué le pasó de la situación por la cual va a denunciar, ¿no? Pero para el niño es, ¿qué te pasó tan relativo? ¿No? Me acabo de comer no sé, algo, me caí, ay, pues anoche fui a no sé dónde, o sea, entonces es muy importante como decir, a ver, si yo estoy acostumbrado o acostumbrada a que mi trabajo es de que las personas llegan y lo único que hago es preguntar, ya pues todo el mundo sabe, pues tengo que entender que si el niño o la niña tiene menos de 12 años, su pensamiento no es abstracto, ¿no? Su pensamiento es súper, concreto, ¿no? Entonces tengo que explicarle detalladamente de qué le estoy hablando, ¿verdad? Entonces, incluso también si yo le voy a decir, ¿a qué hora pasó? Pues el niño no me va a decir, mira, pues eran como las 8 de la mañana, ¿no? Pues porque un niño no es consciente de las horas, o sea, es importante, ¿no? Pero para eso es importante como tener la capacidad de yo entender, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita, o sea, entender, pero no nada más entender qué es la etapa del desarrollo, sino tener la capacidad de recordarme a mí misma que yo fui niña, ¿verdad? Y que yo no entendía esas cosas.
y que yo tengo la capacidad, ¿verdad?, para adaptarme a esta realidad. ¿Sí? Priscila. Fíjate que en las entrevistas que yo realizo con niñas, niños y adolescentes, cuando son muy pequeñitos, por ejemplo, bueno, ahorita ya está como muy alejada la fecha, ¿no? Pero como esto que mencionas, ¿no? De que las niñas y niños no tienen como todavía aún desarrollada la capacidad para comprender el tiempo, el espacio, la hora, ¿no? Cuando les pasaban las cosas. Entonces, yo también siempre es así como, a ver, ¿y pasaste Navidad en tu casa? Y luego, ay, sí, estuve la Navidad en mi casa. Y luego, entonces ya eso me da una idea que en diciembre estuvo en su casa, ¿verdad? Y que hasta después se vino. Pero pues no le voy a preguntar fechas, ¿no? O sea, ¿cuándo saliste? Pues no me va a decir, no me va a decir cuándo. A lo mejor si tengo una niña, un niño muy con habilidades como muy desarrolladas, bueno, pues a lo mejor lo puede hacer, ¿no? Pero la mayoría no. Entonces siempre utilizar como esas referencias, ¿no? ¿Qué fue lo último que festejaste en tu casa o tu cumpleaños o cosas así que a ellos les permitan y te permiten a ti, ¿verdad? También como él está entendiendo, pero sí adecuar las cosas, adecuar a su lenguaje, explicarles las cosas como son y como ellos las pueden entender, porque eso les da mucha tranquilidad y les da mucha paz y les permite participar en su propio proceso, ¿no? De una manera no tan traumática o no tan brusca, sino que busquemos como otra forma, ¿no?, de hablar y con ellas y con ellos. Claro. Y muchas de las veces pensamos que es como hablarles como si hubiera un retraso mental, ¿no? Y no es así, o sea, para nada en absoluto, al contrario, es hablarles claramente, simplemente, digamos que con una simplicidad, ¿no? O sea, menor complejidad. Yo siempre les hago el ejemplo de que para niños, ¿verdad? Por ejemplo, menores de 7 años, no es lo mismo que, o sea, que le pongas un vaso con leche, el chocolate en polvo y el azúcar, ¿no? Ellos no van a saber que de todo ese proceso se hace un chocomil, ¿no? Aunque diga uno, pues es un chocomil, pues sí, pero para ellos no es tan fácil como decir, wow, es un chocomil, ¿no? O sea, porque el pensamiento no es abstracto y para uno es como, pues tan simple como obvio, eso es lo que lleva un chocomil, ¿no? Pero, pues es así, ¿no? O sea, el pensamiento no es igual. Entonces, sin embargo, eso, o sea, hasta en eso hay que medir cuáles son nuestras capacidades, ¿verdad? Si tenemos esas capacidades de decir, logro entender, no es un trabajo que todos podamos hacer, eh, pero al menos tengo como la sensibilidad, ¿verdad? Como para lograr tener esa empatía de decir, esta niña, niño, adolescente necesita otro lenguaje, ¿verdad? Que es diferente al que suelo manejar con las personas adultas. La sanación de heridas también es muy importante, ¿no? Porque luego nuestras propias heridas de la infancia las llevamos a la atención con niños, niños, adolescentes, ¿no? Abusos sexuales, que nos sentimos abandonados o abandonadas cuando éramos niñas. Y eso, cuando lo vemos reflejado en las niñas y niños que atendemos, luego también nos enganchamos, ¿no? Y eso se complica, porque luego terminamos queriendo hacer con ellos y ellas cosas que quisimos que hubieran hecho por nosotros. No necesariamente es lo que toca hacer, ¿no? Entonces, ojo también con eso, porque no se trata de hacer con ellos y ellas o por ellos y ellas lo que quisimos con nosotros, sino más bien, o sea, atenderles, tratarles como lo que son, ¿verdad? Niñas, niños, seres humanos, en sus propios espacios, con sus propios recursos y con sus propias familias, ¿verdad? Entonces, sí es importante darles su lugar. Entonces, por eso es importante como nuestro trabajo personal. Sobre los sesgos y prejuicios, pues ya hablamos, la capacidad de autocrítica, ¿no? Estar en constante evaluación, autoevaluación, crecimiento y aprendizaje constante como esto que están haciendo, y yo los felicito por eso, ¿no? Porque sé que no es fácil, y menos en los trabajos que tienen todas y todos, ¿verdad? No es fácil darse un tiempo para estar estudiando, para estar aprendiendo, y el autocuidado, que es lo que van a ver mañana con mi compañero, ¿sí? Entonces, pues bueno, obviamente hay muchas cosas que hacer en cuanto a la atención y nos pudiéramos gastar muchas clases, ¿no? Porque sobre todo, pues cada edad, cada etapa, cada situación aparte de vida de cada niño y niña es súper diferente, ¿no?
me ha tocado atender a niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, me ha tocado atender a niñas, niños y adolescentes en situación de violencia en movilidad, que también es muy diferente. Me ha tocado atender a situación de niños, niños y adolescentes en situación de abandono. Entonces, pues es muy diferente, ¿no? Es muy diferente cada una y cada uno. Y pues bueno, al final de cuentas no hay como un manual específico para cada uno o cada una, ¿no? Pero sí estas habilidades en las que nosotros nos volvemos empáticas, empáticos, en las que nosotros nos damos el tiempo de escuchar, de observar, de hablar con calidez y sobre todo de recordar que nosotros somos los adultos, que ellos son seres humanos y que nosotros tenemos la capacidad de entender la etapa que ellas y ellos están viviendo, ¿verdad? Entonces, eso es una habilidad que nosotros sí tenemos, ¿no? Y que hay que aprovechar, ¿sí? Para atenderlos a ellas y ellos con una mejor calidad, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso sería todo por mi parte. Cualquier cosa, cualquier duda, por acá les dejo mi correo, mi número de teléfono. Yo actualmente estoy trabajando, como dijo mi compañera Elena, en el Servicio Jesuita Refugiados, México, acá en Ciudad Juárez, en el área de psicosocial, y pues eso, acompaño a personas en movilidad y pues bueno, estoy para servirles. Les agradezco mucho la participación, me llevo muchos aprendizajes de ustedes, fue un gusto compartir este día y muchas gracias de verdad. Gracias. Muchas hasta luego. gracias, Jenny, Jenny. muchas gracias. Gracias, Jenny. Gracias. Gracias. Y bueno, pues muchas gracias, colegas. El día de mañana vamos a continuar con estas herramientas más de carácter psicoemocional, hablando del autocuidado, pero también desde una perspectiva más práctica, teniendo algunas herramientas. Sabemos que todas las personas que por alguna razón nos decidimos dedicar a este tipo de trabajo, lo hacemos con mucha vocación, pero que eso a veces nos puede desbordar. Y bueno, pues mañana vamos a tener algunas herramientas para poder gestionar esta carga emocional que puede conllevar el tratar con todo el dolor de las personas y más en estos contextos, ¿no? De dolores acumulados y heridas también muy abiertas. Y bueno, pues que tengan una linda noche. Nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. Abrazos a todas. Gracias, Elena. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Elena. Bye bye. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.